túbulos seminíferos, de los túbulos contorneados precisamente. En la vía de los túbulos seminíferos, el inicio será los túbulos contorneados que están dentro de los lobulillos que nos dividía la túnica ruginia, para luego continuarse con los túbulos rectos que van a ser la vía final de cada lobulillo. ¿No? Y estos túbulos rectos la red se llama red de testis. se van a unir y van a confluir formando una red testicular o red de testis o red de Haller. Esta red de Haller lo que va a hacer luego es enviar conductos eferentes para terminar en la cabeza del epidídimo. Acá vemos una imagen cadavérica. Esto es un corte sagital del testículo y del epidídimo, y vemos cómo es el parénquima por dentro del testículo. Vemos que es un órgano macizo. Vamos a ver cómo confluyen hacia el borde postero superior estos túbulos rectos para formar la red de testis y terminar uniéndose íntimamente, como vemos acá, con la cabeza del epidídimo. Los testículos, como sabemos, tienen un desarrollo embriológico intraabdominal, es decir, en el inicio de la formación de la embriogénesis y de la organogénesis precisamente, los testículos tienen una formación intraabdominal, que luego, al momento del nacimiento, lo correcto es que estén en posición extraabdominal dentro de las bolsas escrotales. Cerca de la séptima semana comienza la diferenciación hacia el testículo, y esta diferenciación está dada por la acción hormonal de la testosterona y de otra hormona llamada factor antimureriano. Estas dos, actuando juntas, lo que hacen es que la diferenciación sea hacia genitales masculinos internos. Entonces, cerca de lo que es el séptimo mes, va a comenzar el descenso testicular y ya se van a encontrar en el orificio inguinal interno, para al noveno mes o al nacimiento de atravesar el trayecto inguinal, atravesar el orificio inguinal superficial y terminar ocupando las bolsas escrotales. ¿Esto por qué se da? Porque es necesario que haya un descenso testicular adecuado y acorde al nacimiento o en los primeros años de vida, porque para la espermatogénesis es necesario que la temperatura testicular sea menor a la temperatura que hay en el abdomen. Entonces, gracias a que hay un descenso testicular, es posible una correcta espermatogénesis y la supervivencia de los espermatozoides maduros. Vemos acá otra imagen, como dijimos, vuelvo al anterior. Cuando los testículos descienden, que se encuentran intraabdominales, retroperitoneales, descienden y van a ir encontrando tejidos, y esos tejidos van a acompañarlos en todo su trayecto, a través del trayecto inguinal y hasta las bolsas escrotales. Entonces, esta es una imagen, digamos, esquemática de por dónde descenderían los testículos hasta las bolsas escrotales. Esto que vemos acá es lo que se conoce como conducto peritoneo vaginal. Es un conducto que se forma por la dependencia del peritoneo que desciende hasta el escroto, acompañando a los testículos. Así es en un primer momento, pero luego esto tiene que obliterarse para que el testículo permanezca en una posición escrotal y no haya ningún pasaje, digamos, visceral de vísceras intraabdominales por este trayecto ni hasta el escroto. Entonces, una vez que esto se oblitera, que es lo que tiene que suceder habitualmente, se forma un hilo fibroso. Si es que ese canal que están viendo ahí, ese canal peritoneo vaginal, no se llega a obliterar, a veces no se oblitera en los niños, se forman hernias. ¿Ya? Son hernias de nacimiento, son hernias inguinoescrotales. ¿Ya? Porque fíjense que da un espacio a través del cual puede protruir cualquier víscera. Ya generalmente biplón, pero cuando no se oblitera, así como ven, quedan hernias
y los niños nacen con su hernia, que es por falta de obliteración de ese canal. Por eso es muy fácil operar a niños, porque generalmente no hay contenido de ese saco, un saco sin contenido herniario. Si no se operan de niños y avanzan, ya aparecen de adultos, sí son hernias muy complejas de operar, ¿ya? Pero después, cuando eso no se cierra, por eso los niños tienen hernias. Por eso más común en el varón que en la mujer. Es muy raro ver una nenita, o sea, una niñita con una hernia de nacimiento. Los varones son más comunes, no son una hernia como tal, ¿ya? Sino más bien una persistencia de ese conducto que están viendo. Son una línea fibrosa que es conocida como vestigio peritoneo vaginal del conducto peritoneo vaginal, o también lo pueden encontrar como el ligamento de Glocke, que es nada más que eso, es un vestigio fibroso de cuando se oblitera el conducto peritoneo vaginal que está dado por el descenso testicular hacia las bolsas escrotales. Ahora bien, vamos a hablar del epididimo. El epididimo es este órgano que vemos aquí, colocado por el borde posterior y superior del testículo en misma relación. Vamos a decir que presenta una cabeza, un cuerpo y una cola, que su espesor va a ir disminuyendo desde la cabeza hacia la cola, y que va a estar formado por esa continuación de conductillos o conductos eferentes que vimos cuando vimos ese corte sagital del testículo. Bueno, esos conductillos van a continuarse hacia el epidídimo y estos se van a plegar sobre sí hasta continuarse a partir de la cola del epidídimo como el conducto deferente. Aquí vemos esta imagen que vimos antes y tenemos en naranja el epidídimo. Esto va a ser un corte sagital. Vemos de nuevo que no vemos esas estructuras cilíndricas, esos conos diferentes, sino que es de nuevo un parénquima macizo. Pero sabemos que esta estructura está dada por esos conos. No, está llegando tarde de clase. Ahora volvemos al escroto, a estas bolsas escrotales, que como ya estuvimos viendo, al atravesar el trayecto inguinal, el testículo tiene revestimiento proveniente de las capas de la pared abdominal. El testículo, miramos, las bolsas escrotales. De afuera hacia adentro vamos a tener a la piel, y la piel es similar a la piel de otras partes del cuerpo, es un poco más fina, es extensible, va a presentar pliegues transversales, y en el adulto va a presentar glándulas sudoríparas y sebáceas. Por debajo de la piel, en muy íntima relación, vamos a tener el darto. El darto es una lámina de fibras musculares lisas que se encuentra íntimamente adherido a la cara interna de la piel. Lo que va a hacer esta membrana de fibras musculares es enviar una prolongación antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás, en forma de tabique, que lo que va a hacer es formar precisamente el tabique de las bolsas. Y las va a... Entonces el darto va a separar los testículos, las bolsas escrotales en dos. Eso es importante. ¿Ya? Y las separa en dos. Para que no haya problemas. Si no hubiera quizás la separación, ¿no?, de las bolsas testiculares, se cruzarían, digamos, los testículos uno con otro, se podrían entrecruzar, torsionar, más de lo que se torsiona normalmente, y se podría provocar seguramente grandes lesiones del paquete vasculonervioso que discurre por el ligamento inguinal de los testículos. Entonces, hay algunos casos en los que no hay rafe medio. Entonces, cuando revisamos los niños, cuando nacen, nos fijamos, obviamente, que esté completo, que tenga todos los huecos, ¿no? Y levantamos y vemos, también vemos si están los testículos en la cavidad o si no están los testículos en la cavidad. Si no están los testículos en la cavidad, si tienen hermanitos, ¿no ve? Se nota que entre testículo y testículo hay una línea, que es el rafe testicular bien demarcado, ¿ya? Entonces, ese rafe testicular, como está
están cerca de la piel del dardo, lo demarca muy claramente, eso también nos llama. Si no hay rafe, a veces puede haber algún problemita, pero no, nada muy importante. Pero Individualizada. siempre se pregunta quién forma la Luego vamos a tener la túnica celular subcutánea, que se va a corresponder con el tejido celular subcutáneo abdominal. Vamos a tener la fascia espermática externa, que es la continuación de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Como dijimos antes, el escroto, el testículo va a arrastrar con él todas las estructuras que van mostrando su camino mientras desciende. Una de ellas es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Luego vamos a tener el cremaster. El cremaster es un músculo, en verdad son fascículos musculares que van terminando entre sí por tejido alveolar. Posee continuidad con el músculo oblicuo menor. Sería esta capa que vemos aquí, que es tejido muscular, que es un músculo que va a contraerse, que cuando se contrae ante estímulos como el frío, va a tirar del testículo y lo va a hacer elevarse, acercándose a la cavidad abdominal. Luego vamos a tener a la fascia espermática interna, que la fascia espermática interna, es esta que veníamos representada aquí en la imagen, que es una delgada capa que va a revestir laxamente las estructuras del cordón espermático, y esta se origina de las fascias transversales. Las fascias transversales es la fascia que cubre o se relaciona o que le pertenece o que se corresponde con el músculo transverso del abdomen. Estos tres músculos que yo mencioné, el músculo oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso, forman parte de los músculos anchos de la pared anterolateral del abdomen. Y por último tenemos la túnica vaginal, que es dependencia del peritoneo. Y así como es dependencia del peritoneo, tiene su misma configuración. Es decir, el peritoneo va a presentar una hoja visceral y una hoja parietal, y así lo va a hacer la túnica vaginal. Entonces vamos a encontrar dos hojas, una hoja visceral en íntima relación con el testículo y otra en más relación o más cercano a lo que sería la fase espermática interna. Todo esto, todos espacios virtuales, ¿no? Como vemos que tienen dos hojas, una visceral y una parietal, hay un espacio, hay una cavidad vaginal entre estas dos hojas que es un espacio virtual, tiene un poco de líquido filante, pero nada más. Esa túnica vaginal, cuando hay procesos inflamatorios en el testículo, ¿ya?, se puede llenar de líquido y dar un edema testicular. Bueno, entre las dos túnicas, entre la parte parietal y la parte visceral. Y cuando nosotros queremos distinguir un edema testicular que es líquido de un edema testicular que es otra cosa, lo que hacemos es agarrar los testículos, levantarlos así, ponerlos abajo en la linterna, y a trasluz se ve la sombra del testículo. Si no se ve a trasluz la sombra del testículo, no es líquido. Ya puede ser sangre, pero no es ese líquido típico de un edema, que es un líquido seroso. Siempre se preguntan las túnicas del escroto y de dónde viene cada una. ¿Ya? Para que ahora vamos a ver esta imagen, que es otro corte, también una imagen de Atlas. Estaríamos viendo una vista frontal, y en esta vista frontal vemos cómo es el pasaje del testículo y del cordón espermático con todos los tejidos, digamos, con los que se hace solidario y que forman las capas escrotales. Vamos a ver, de adentro hacia afuera, el peritoneo, cómo va a atravesar y a acompañar a estos elementos que se van a empezar a juntar para descender por el trayecto inguinal. Vemos cómo estamos por el anterior abosado. El conducto deferente forma parte del cordón espermático, ¿ya? Y es junto con las venas del teso pampiriformes
lo que vuelve del cordón, después todo lo que va del cordón, la arteria espermática, la arteria funicular, ¿ya? Los nervios van hacia abajo del cordón, vuelve, porque tiene que traer de nuevo, ascender a través del cordón espermático, ascender a través del cordón espermático y después cruzar por encima de los uréteres para desencadenar junto con las ampollas seminales, junto con las vesículas seminales, y poder vertir ahí, junto con el líquido seminal, la producción de espermatozoides que se da en los testículos, ¿ya? Por eso, cuando se hace una vasectomía en un hombre, lo que se hace es ligar ese conducto deferente. Ya, se entra, se hace una incisión chiquitita como una hernia inguinal, se busca el conducto deferente, que los que han visto hernias es una cosita blanca bonita que está ahí junto con todos los nervios del cordón, se da una ligadura y listo. Ya, obviamente que tiene que ser bilateral, igual que la ligadura que hacen las mujeres. Esto no quiere decir que ni bien liguen el conducto deferente, no. Pasa un tiempo todavía en el que quedan espermatozoides en el trayecto del conducto, y siempre hay espermatozoides todavía en las ampollas seminales, ¿ya? Entonces, cuando se hace una vasectomía, hay que pedirle a la persona que se hace la vasectomía, digamos, ¿no?, que tenga, que se masturbe para tener eyaculaciones, y a partir de los 15 días para adelante hay que empezar a ver, se van llevando para ver un estudio microscópico si es que tiene espermatozoides o no, porque al inicio tiene todavía un buen recuento de espermatozoides, después no. Entonces, y puede tardar este recuento de espermatozoides en llegar a cero, un recuento muy bajo, digamos, no cero, pero por debajo de 30.000, que ya es difícil. Entonces muchos hombres la ponen después de operados y se embarazan igual, Dios quiera que sea la esposa. ¡Ay, no! Dice, ¿por qué? Pero es así en la vida. No mienta. Es así. Ajá, porque creen que ya le habían hecho la vasectomía y que bueno, no. ¿Ya? Las mujeres no. A las mujeres les ligan las trompas y sí, ya listo también. Gracias. Y vemos como desde la cola del epidídimo se continúa este conducto en forma ascendente, que es lo que conocemos como conducto deferente. Este conducto es bastante largo, mide 50 centímetros aproximadamente y presenta 5 porciones según las relaciones que tiene en cada segmento por donde atraviesa. La primera porción es la porción escrotal, que es esta porción que va a estar dentro de las bolsas escrotales y en relación con el epidídimo. Luego tenemos la porción funicular, que es cuando toma contacto con todo el contenido del cordón espermático y hasta el orificio inguinal externo o superficial. En esta otra imagen, esta imagen cadavérica, una vista frontal, vemos rebatida la piel, tejidos percutáneo, y tenemos todos los elementos del cordón espermático. Y acá en naranja volvemos a ver el conducto deferente. Y lo vemos en su porción inguinal, que es cuando atraviesa por el trayecto inguinal. Este es un corte parasagital, es una vista lateral, y lo que vemos aquí es como una vez que tenemos la porción escrotal, la porción funicular, la porción inguinal, y una vez que atraviesa esa porción inguinal, toma parte en la porción ilíaca, que es la porción que se relaciona con los huesos de la pelvis, para luego hacerse medial y acodarse por encima y lateralmente de la vejiga y terminar en su cara posterior en una dilatación que es la ampolla del conducto deferente. Acá tenemos una imagen cadavérica, un corte sagital, una vista lateral, y en naranja vemos cómo llega
de la vejiga y por encima de las vesículas seminales, para luego unirse con su conducto excretor y formar el conducto eyaculador. Cuando hablamos del cordón espermático, vemos que son estos dos cordones que tienen muchos elementos que están a cada lado, y vamos a decir que son los pedículos de donde están suspendidos los testículos y el epidídimo. Está constituido por muchos elementos. Lo que tenemos que tener en claro es que hay elementos que van a descender para llegar al órgano a nivel escrotal, y hay elementos que van a ascender para devolver, por ejemplo, formar el retorno venoso, o para llevarse la linfa de estos órganos. Vamos a tener el conducto deferente, que lo estuvimos viendo recién, la arteria testicular, la arteria del conducto deferente, la arteria pericostérica. Estos tres elementos, si son arterias, van a ir a irrigar, es decir, que están descendiendo hacia la cavidad escrotal. Así también tenemos plexos venosos anterior y posterior, o que los pueden encontrar como plexos venosos pampiniformes o plexos pampiniformes anterior y posterior. Un plexo es una anastomosis, una red. Puede ser un plexo venoso, un plexo arterial o un plexo nervioso. En este caso, los plexos venosos, como dijimos antes, son muy importantes. Si recuerdan cuando hablamos del descenso testicular y de la importancia de una menor temperatura, estos plexos participan de mantener esa menor temperatura, ya que al formar redes alrededor de lo que son los vasos arteriales que descienden desde la cavidad abdominal, que vienen con una mayor temperatura, ayudan a disminuir la temperatura con la que estos van a llegar a la cavidad escrotal. También tenemos nervios ilioinguinal y el ramo genital del nervio iliofemoral. Estos nervios, que están destinados a inervar a las gónadas y el epidídimo, tienen una dirección descendente. A su vez, los vasos linfáticos van a seguir a los plexos venosos, que dijimos que ascienden llevando la linfa o la sangre venosa de estos órganos. Y por último, el vestigio del conducto peritoneo vaginal, que es lo que dijimos antes cuando hablamos también de descenso testicular. Es ese vestigio del conducto peritoneo vaginal, de esa dependencia del peritoneo que se forma cuando desciende el testículo. Pueden encontrarlo como vestigio del conducto peritoneo vaginal o como el ligamento de Cloquet. Este es un corte axial del cordón espermático, es por supuesto espermático, y lo que vamos a ver es el contenido. Cuando estudiamos en profundidad al conducto espermático y a sus elementos, se van a estudiar dividido en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior, en donde en el segmento posterior encontramos al conducto deferente con su arteria, y en el segmento anterior, vamos a encontrar a la arteria testicular. Ahora vamos a continuar hablando de la vesícula seminal. Acá en esta imagen cadavérica, la misma que venimos usando, en donde esto es posterior, esta parte es anterior y es una vista lateral en un corte sagital, vemos en naranja marcada la finalización del conducto deferente que estuvimos viendo recién. Bueno, ahora vamos a ver cómo este desemboca en una ampolla del conducto deferente, que a su vez esta se va a unir con el conducto excretor de la glándula o vesícula seminal. Digo glándula porque en verdad son dos glándulas anexas a los conductos deferentes que se encargan de formar gran parte de lo que es el líquido seminal que va a acompañar a los espermatozoides. Se dirigen de atrás hacia adelante, de lateral a medial y de arriba hacia abajo, y como dije recién, producen aproximadamente el 70% del líquido seminal. Quiero que veamos las relaciones de esta imagen. Aquí
por debajo del conducto de frente tenemos a la vesícula seminal. Por delante de la vesícula seminal tenemos este órgano, este reservorio, que es la vejiga. Por debajo de la vejiga tenemos la glándula prostática, que fíjense está muy cercana a la vesícula seminal. Y por detrás tenemos la porción final del tubo digestivo, que es el recto. Vamos a ver esta imagen, que es un corte sagital, también una arista lateral, en donde esta porción es anterior y esto es posterior. Y en naranja tenemos remarcada a la vesícula seminal. Y vemos cómo está en íntima relación con lo que es la cara posterior de vejiga y la cara anterior de recto. Y esta es una imagen de una vejiga vista desde posterior, en donde vemos a las dos vesículas seminales, fíjense la forma circular que tienen, y cómo los conductos deferentes terminan por unirse con la parte del conducto excretor de esta vesícula. Aquí vemos cómo hay otro elemento que desciende desde, valga la redundancia, arriba, que son los uréteres. Fíjense cómo pasan por detrás de los conductos deferentes para desembocar en la cara posterior de la vejiga. Ahora vamos a hablar del conducto eyaculador. El conducto eyaculador es este conducto que atraviesa el parénquima prostático para terminar en la cara posterior de esta porción de la uretra, que es la uretra prostática, y que es el conducto final de unión del conducto de frente y la vesícula seminal. Está formado por la unión en ángulo agudo del conducto excretor de la vesícula seminal y el conducto de frente, como ya vimos recién. Tiene una forma oblicua, como vemos en esta imagen, esta es una imagen esquemática, en donde vemos a la vesícula seminal que ya se unió con el conducto de frente y aquí se encuentra desembocando, después de atravesar el parénquima prostático, que aquí vemos, en la cara posterior de la uretra. Van a desembocar en dos orificios, uno a cada lado, en la cara posterior de la uretra prostática. Ahora llegamos a hablar del pene. El pene, el órgano de la población masculina, está situado debajo de la síntesis pubiana. Esta es una imagen. Que ven, a los lados del pene, los dos cuerpos cavernosos, ¿ya? Se ven, cuando se ve el pene así de frente, ¿no ve? Flácido, los cuerpos cavernosos siempre están por delante, ¿ya? Cuando se ve el pene erecto al revés, ¿no ve? Los cuerpos cavernosos están por detrás y en la parte posterior del pene, después está el cuerpo esponjoso que es el que lleva la uretra. ¿Sí? No me va a estar diciendo que lo que se ve así alargado ahí que cae es el cuerpo esponjoso y ese es el uretra. Esa es la dorsal del pene. Todo el se ve así inflable. ¿Qué? Igual se ve así inflable. ¿Cómo? Igual se ve así. ¿Cómo? En un inflable. ¿Cómo es un team carne? ¿Ah? El team sangre que nos sorprende. Ah. Viene con tu No sé. Depende del estímulo. ¿Qué? Depende del estímulo. Al centro del cuerpo, 3 porciones. que es la raíz del pene, un cuerpo que es cilíndrico y una porción distal o grande. Cuando hacemos un corte transversal, como el que está marcado en la imagen, vamos a encontrarnos con este corte, esta vista, y vamos a ver las estructuras y las envolturas que presenta el pene. ¿Quieren que les cague la infancia? ¿No? Igual lo va a hacer, doctor. ¿Verdad? ¿Por qué la infancia?
¿Listo, no ves? Ajá. ¿Qué? No entiendo. No, bueno, el resto sí. No entiendo. Espera. Pero hable, hable. Ah, no es pena. Pues si no entiendes, Ya está, mira. ¿Qué es eso? Ajá. A Sí. está papel vaso. Y a los hombres que han jugado Crash Bandicoot, el médico brujo era una poronga. Ay, ay. Ah, No mienta. Cuando hablamos de envoltura, tienen algunas que son similares a las que vimos antes en el club. También Tanto tienen la piel. como el dato. Son exactamente iguales. Es una piel fina, el dato está íntimamente unido a lo que es la cara interna de la piel. La fascia superficial del pene va a ser la fascia que esté por debajo del dato, también en relación con tejido celular subcutáneo y en relación con los vasos superficiales del pene, como vemos en este esquema. Luego tenemos la fascia profunda del pene, que es una fascia fibrosa. En realidad son los vasos superficiales del pene, no son los que llevan, son los sangre del pene, son los que están recogiendo sangre del pene durante la erección. Los que se llenan de sangre para que haya erección son los cuerpos cavernosos, son los dos que ven a cada lado, por encima del cuerpo esponjoso, donde está la parte de abajo es el cuerpo esponjoso, donde está la uretra, y son los cuerpos cavernosos, ven que tienen llenos de huecos, y ahí al medio está la arteria de los cuerpos cavernosos, son los que se llenan de sangre y hacen el proceso de erección. Las otras venas que se ven por fuera del pene, cuando el pene está erecto, son las que están recogiendo esa sangre, ¿ya? De los cuerpos cavernosos. Entonces, cuando hay no sé, deciden a los 18 tomar Viagra, no sé por qué, digamos. Siempre hay alguien. Ajá, o a los 40 se toman 5 pastillas, tampoco sé por qué. Ajá. Y les da priapismo. ¿Qué? Priapismo. Cuando está así todo el tiempo, duele, ¿ya? Entonces, lastimosamente, no tomen, por si llegan al hospital con priapismo, ¿ya? Y con hielo, no, hay que meterles una aguja, usar los cuerpos cavernosos, sacarle la sangre de los cuerpos cavernosos. Ajá. El cuerpo esponjoso se llena de sangre también, pero no es el que actúa en la erección. Los principales factores de la erección, digamos, son los dos cuerpos cavernosos. Ya el cuerpo esponjoso tiene, o sea, se llena de sangre, pero no es tan importante. Es más un área de protección para la uretra peniana. ¿Ya? No tan laxa como la fase superficial, y que lo que va a hacer es estar en relación con los vasos profundos del pene y en relación con las estructuras del pene, con los cuerpos tanto cavernosos como esponjosos. Y por último tenemos a la túnica línea, que es una verdadera membrana fibrosa, que lo que va a hacer es dar la consistencia cuando el pene se encuentra erecto, dar la turgencia, además de por el lleno capilar que sufren los cuerpos cavernosos, y que lo que hace es también envolver íntimamente al cuerpo esponjoso y a los cuerpos esponjosos por dentro de esa fascia profunda que se encontraba en relación con los vasos profundos. Ahora vemos nuevamente un corte axial de lo que es el cuerpo del pene, en el que se forma la base o raíz. Vamos a hablar de las formaciones eréctiles. Como vemos aquí, vamos a tener en el cuerpo, en el pene, distinguimos una cara superior o dorsal y una cara inferior o ventral. Cercano a la cara dorsal o en la parte superior van a encontrarse los dos cuerpos cavernosos, uno a cada lado, y por debajo de estos vamos a encontrar en el número de 1 al cuerpo esponjoso, que recordemos que en su interior el cuerpo esponjoso se encuentra atravesado por
en un corte sagital, vemos cómo la uretra peniana atraviesa en toda su longitud al cuerpo esponjoso. Hacia arriba se continúa como uretra membranosa y más hacia arriba atravesando la próstata como uretra prostática. Ahora vamos a hablar de glándulas anexas. Ya nombramos una que son las vesículas seminales y ahora vamos a hablar de otra que es la próstata. La próstata es esta glándula que ya mencionamos varias veces en este video, es esa glándula que se encuentra en íntima relación con la uretra, con el marcar inferior de la vejiga. Vemos aquí que se encuentra atravesada por el músculo eyaculador, como los sistemas. Entonces vamos a decir que tiene una estructura glandular, músculo glandular, mide aproximadamente 4 centímetros de ancho, sobre todo en su base, que es la porción superior en relación con la vejiga, y 2,5 de alto. Recordando que se encuentra atravesada por la uretra prostática, y algo que no mencionamos y que es muy importante es que esta glándula también se encuentra en relación con el esfínter interno y externo de la uretra. El esfínter interno es un esfínter intraprostático en relación a la base de la próstata y que se encuentra inervado o dependiendo del sistema nervioso autónomo. Es un esfínter de músculo liso, mientras que el esfínter externo de la uretra es un esfínter de músculo tiroesquelético que depende del sistema nervioso somático. El que aprieta para no ir al baño es ese, el externo de la próstata. Vemos en esta imagen cadavérica un borde sagital, una vista lateral y vemos en naranja remarcado todo el parénquima prostático, que lo vemos en muy íntima relación con la vejiga hacia arriba. Y quiero resaltar estas relaciones hacia atrás que tiene la cara posterior de la próstata con la porción final del tubo digestivo que es el recto. Es muy importante esta relación, fíjense el íntimo contacto que presenta, ya que nos va a servir a la hora de este examen. Cuando hacemos un tacto rectal, lo que hacemos es introducirnos a través de la última porción del tubo digestivo para así alcanzar la cara posterior de la próstata y poder evaluarla en toda su morfología, extensión, consistencia, etc. Ahora vamos a hablar de las glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales son dos pequeñas glándulas. Las vamos a ver en este corte frontal a cada lado del músculo arteriado esquelético que forma parte del esfínter externo de la uretra, y en esta vista lateral la vemos también de manera lateral al esfínter externo y como su conducto excretor desemboca en la uretra peniana en la zona del bulbo del pene. Tenemos ahí sus descripciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les dejo la bibliografía. Recuerden que tienen su... Bueno, no hay mucho más en especial. Los compañeros querían ver más. Entonces hemos visto que este video es más explícito. Generalmente el programa que vamos a revisar corresponde al pene. ¿Qué es De anatomía del pene. ¿Qué dice? Porque cortado así rojo, pues adentro. Obviamente, ¿qué color quieres que sea? ¿Vos qué crees que sea? ¿Negro? la molecular de la expansión que tiene a la forma de un mango? Pues viene mucha Se podría, tele. ¿cierto? El glande Viene mucha tele. Depende de qué ves, pues. Esto les he puesto para que sean felices los hombres. Ya, y no sean tan malas las mujeres con sus compañeros. El largo promedio es 12.5 de ya. Papito, sí. El largo promedio no sé. Entendiendo que está tiene muchas condiciones. Tiene aproximadamente un promedio De la uretra peniana, no de la uretra en total. Si tiene el largo promedio de la uretra en total de 12, no. de 2 centímetros de ¿Qué?
asiáticas 2.5 y las etnias afroamericanas alrededor de 17 centímetros. De los negros, Por eso dice. superior coloroso y una cara inferior o cara pública. Lo que importa de las razas afroamericanas es más grande. Bien, los dibujos que están aquí no son porque yo quería dibujar una ¿Seguro? enciclopedia, digamos, es porque los compañeros preguntaban. ¿Por qué tiene una bolsa? Es un condón. Es para ver. Ya. Nada, tranquila, si no has visto, te explico. No, preguntaban por qué Pascual quería saber. Ahora se vale quemar, pues. Pascual siempre quiere saber. No, Pascual quería saber sobre la circuncisión. Ah, sí, sí. ¿Ya? ¿Ah? No, quería saber si está a tiempo y si le va a crecer más si se circuncida, qué sé yo. Sobre la circuncisión. No, me preguntaba si se hace a todos los niños, no se le hace a todos los niños. Entonces, La circuncisión. O sea, en su vida ustedes van a encontrar con circuncisión y sin circuncisión. Ajá, ya, entonces, lo normal es que esta capa de piel que sobresale, ¿sí? Siempre que tiene piel y dardos, que se llama prepucio, que es lo que cubre el glande, este es el glande. ¿El grande o el pequeño? El glande, ¿ya? Se logre, normalmente debe poderse rebatir, ¿ya? Como ven aquí, debería poderse rebatir normalmente, ¿sí? Para que en la posición de erección el glande quede al descubierto, ¿ya? Pero, y obviamente hay muchos niños nacen con un prepucio más largo, ¿ya? Algunos con un prepucio más corto. Y cuando nacen con un prepucio muy largo, este prepucio muchas veces está sellado aquí y solo tiene un pequeño conductito donde los niños orinan, ¿sí? Entonces cuando ven, los que tengan hermanito, si quieren ver en otra parte, difícilmente van a encontrar a esta edad con fimosis a alguien. Es carcasa, ¿no? Ya, difícilmente van a encontrar a esta edad con fimosis a alguien, a menos, seguramente ya los amigos lo van a llevar a debutar alguna cosa y por ahí ya no tienen tan marcado. ¿Qué? Entonces, esto de aquí, ¿ya? Impide que se pueda rebatir, la capa de prepucio esta sobre el glande. Pero eso lastimosamente conlleva en niños que parte de la orina, ¿han visto alguna vez el niñito que orina? Este es el pene. Vamos a dibujar, este es el pene, ¿ya? Y el prepucio es así. Uy, qué pena. Y es que aquí adentro está el glande. Y a veces se les hace aquí una bolita, así. Por ahí tienen hermanitos todo, que los ven orinando, los niños vienen agarrados ahí. ¿Lo ven? Y orina por aquí. Entonces, esto es una fimosis. El glande está aquí. ¿Sí? Aquí está la uretra, está orinando, no tiene, entonces se infla. Son chochos los niños, pues se hace una bolita a ellos sí, al otro no, digamos. Cuando van a orinar, digamos, mira, eso se me infla. ¿Lo ven? ¿Sí? Y orina un poquito más a presión que el otro, digamos. Tiene fimosis. Entonces esto conlleva, sobre todo cuando no se operan de niños, cuando van avanzando, fíjense, esta orina, va a haber el remanente de orina aquí, obviamente, ¿sí? Y ese remanente de orina que se va quedando junto con otro tipo de secreciones más que normalmente los niños secretan, es estigma, ¿ya? Se va quedando aquí y provocan, hacen unas capas aquí de adherencias así blancas, horribles en el pene, que provocan dolor, provocan inflamaciones, infecciones urinarias, todo. Entonces, por
higiene y por salud, cuando los niños tienen esta condición clínica, se operan, ¿ya? Y se hace o una circuncisión donde se retira toda la capa completa, ¿ya? De prepucio y queda el pene así. ¿Qué es eso? No queda. ¿Ya? ¿Sí? Y otra donde no se hace una circuncisión completa, ya se hace una postioplastía y el niño tiene todavía parte de la capa de prepucio. ¿Por qué? Porque esta capa de prepucio tiene a pesar que se rebate después, ¿ya? Y se estira aquí arriba cuando el pene se erecta, es una de las zonas que tiene mayor cantidad de células sensitivas. Entonces, una circuncisión completa en el hombre muchas veces se relaciona con no sentir mucho durante el acto sexual, no hay gozo durante el acto sexual en los hombres. Hay unos que se quejan por eso, porque les han hecho una circuncisión. ¿Ya? No es que no pueden hacer o no pueden tener. En cambio, los niños que tienen una postioplastía, digamos, de adultos, tienen mejor sensibilidad en esa parte. ¿Ya? Pero eso preguntaba a su amigo Pascual. Por eso están dibujados los diferentes tipos de... Ahí. Parece una cara, sí, ¿no? Y ahí lo que pasa es que ahí se veía cómo estaban las pinzas, ahí se veía y se ve, miren, el frenillo del pene. Entonces cuando se hace la postioplastía se corta ese frenillo del pene para poder liberar todo el prepucio, que es lo que ven que cuelga normalmente. Entonces, normalmente, pues si tienen hermanos y todo, más chiquititos, y sus papás a veces no se ubican, ese prepucio se debe siempre rebatir hacia afuera y se debe poder normalmente, no necesariamente el pene erecto, ¿sí? Ver todo el grano. Si tuvieran hermanitos chiquitos, pueden ir a hacerles, a ver. Si no se rebate por completo, tienen algún grado de fimosis. Hay que llevarlos al urólogo para ver si solo es una cremita o si necesitan hacerle algún tipo de intervención, para que después no aparezcan a los 14 el pobre niño, no huele mal, porque se quedan con secreciones, no se pueden lavar, ¿ya? Y hacen infecciones urinarias, todo. Y ya no es, pues, no es como sus abuelitos los han llevado a sus papás a que debuten con las locas. A ver si así se descartucha, no es así. Se descartucha. ¿Ah? No cambia nada. No. O sea, el crecimiento del pene está dado por genética. ¿Qué? Normalmente. O sea, si tienes la grande. Normalmente es genética, digamos. ¿Ya? ¿Y si no no? influye mucho el crecimiento y todo. ¿Ya? Y no hay cirugías para alargamiento, por si acaso, ¿ya? Las cirugías que se hacían antes, ven lo que está de celeste ahí, en la raíz, son los ligamentos de sostén del pene. Entonces, si ustedes liberan los ligamentos de sostén del pene, el pene va a quedar así, colgando. Entonces, no es, y no se va a retraer con el frío y demás. Entonces, va a aparecer una ilusión óptica, que es más grande, no está más grande. O sea, cuando esté erecto va a ser del mismo tamaño, no va a aumentar. ¿Ya? Por eso. No, o sea, el tamaño que es erecto es erecto. Ya lo otro es que está siempre colgando. Se liberan los artistas de poros, se cortan, se hacen cortar los ligamentos para que el pene parezca que es más largo en el estado flácido. Que varían, depende de si hace calor o frío. ¿Ya? Pueden irse. Nos vemos el martes.